Saludo cordial a quien se encuentre viendo este video. A través de este corto, que pretende sistematizar mi experiencia y los desafíos que suponen las diferentes temáticas abordadas en el seminario Tendencias Bioéticas Curriculares para la Formación Docente en Contextos Complejos. Comenzaré por realizar una cita sobre conceptos y tópicos tratados frente a la bioética y algunos detalles sobre el pensamiento complejo propuesto por Morán, que sin duda alguna coadyuvarán en la práctica pedagógica que ejerzo en el contexto rural, expresándose en unas competencias en el sentido propuesto por Perrenau en el año 2000, que es más que todo inclinado hacia habilidades y aptitudes de tipo específicas para este trabajo, ¿verdad? Y ofrecer así una perspectiva sustantiva de mayor apropiación en su desarrollo y para su transferibilidad. ¿Qué es la bioética? Es una nueva disciplina que se forma entre la unión de las ciencias y la humanidad. Potter en 1971 decía: la bioética debería ser vista como un enfoque cibernético de la búsqueda continua de la sabiduría. Les pido que piensen en la bioética como una ética científica nueva que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia, que es interdisciplinaria, que es intercultural y que intensifica el sentido de la humanidad. El cuestionamiento del progreso, hacia dónde estaba llevando la cultura occidental todos los avances materialistas propios de la ciencia y la tecnología. Potter expresó: la misión de la bioética es un intento por responder a la pregunta que encara la humanidad: ¿qué tipo de futuro tenemos por delante? ¿Y tenemos alguna opción? Por consiguiente, la bioética se transformó en una visión que exigía una disciplina que guiara a la humanidad a lo largo del puente hacia el futuro. Warren Reich, en 1978, dice que la bioética es el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluida la visión moral, las decisiones, las conductas, la línea de acción, de las ciencias de la vida, de los cuidados sanitarios, con el empleo de una variedad de metodologías éticas y el planteamiento transdisciplinar. Wanderson, de nacimiento 2012, dice que la bioética latinoamericana, sobre todo la de intervención, se colocó en una posición de vanguardia en la percepción de la lógica colonial moderna, caminando rumbo a la propuesta de ofrecer herramientas descoloniales para la resolución de problemas bioéticos que se enfrentan hoy por hoy. Garrafa Borney dice que la bioética tuvo y tiene que proteger a los vulnerables. Teniendo en cuenta todo esto, la pregunta es: ¿cómo puedo, a través de mi práctica pedagógica, dimensionar estos planteamientos para transformación de la misma? Las prácticas pedagógicas, como sabemos, no deben realizarse con vacilaciones y sin fundamentaciones. Antes deben ser objeto de estudio, de reflexión, de organización, incluso de sistematización. De hecho, la innovación y la investigación deben ser bases para el establecimiento de dichas prácticas. Deben amalgamarse a lo contextual y deben responder a los intereses y demandas de los individuos que se benefician de ella en estos contextos. En efecto, debe promover un trato cordial la educación con el planeta, con actores reflexivos, con objetivos que promuevan la humanización y con un corte transdisciplinar, para que los sujetos formados, a su vez, como se dijo anteriormente, puedan transformar también su entorno. Porque ¿a dónde iremos a parar como especie si no hay una oportunidad de transformar el pensamiento? Los planteamientos de la bioética, que desde la práctica pedagógica implicarían más que una mera reflexión sobre cómo cuidar el planeta y la preservación de la especie, implicaría una reconversión del pensamiento. Luis Fernando Zamora Guzmán, que ha estado estudiando las zonas rurales y la educación aquí en Colombia, sabemos que la mayoría del territorio colombiano es rural, dice que lo que pasa a diario en los planteles rurales tiene sin duda rasgos diferenciales. Allí suceden cosas que no ocurren en lo urbano, o se dan de una manera distinta, con un matiz diferente. El agente educativo, el maestro de estas zonas, responsable de las escuelas, debe tener unas competencias específicas, más allá
de las personales o de las generales que tienen los procesos educativos en sí. La práctica pedagógica del maestro rural, con el fin de afianzarse y de responder a los nuevos desafíos, se religaría a unas competencias específicas. Ahora bien, ¿cómo se va a articular la bioética y el pensamiento complejo de Morán a la práctica pedagógica? Para más exactitud con la mía, la bioética articulada a la práctica pedagógica rural estaría confinada o confirmada o sobre la base de esas competencias ya mencionadas. Se tendrían como propuesta la siguiente: resignificación, todo lo que tiene que ver con el concepto de educación de forma epistémica y conceptual debe transformarse. Una actitud para la interculturalidad, como lo propone Garrafa Borney, porque la interculturalidad es una herramienta que garantiza la equidad cultural y posibilita los diálogos en todos los procesos. La transdisciplinaridad para afrontar mejor las problemáticas y la alfabetización ecosistémica, no solo el conocimiento local, sino global, de donde se ejecutan todas las prácticas, para tener una mirada más ética de estas. Y también la conjunción de los planes de estudio con todas estas postulaciones teóricas, la deliberación mental para uno poder comprender las diferentes cosmovisiones y también tener una criticidad frente a los hechos y problemáticas. Desde el pensamiento complejo, exactamente, se tiene una apuesta para resignificar las prácticas, y desde la bioética para humanizarlas, como dice Morán en el 2001, realizar o salvar a la humanidad a partir de su realización. Como podemos ver, entonces, Morán dice tajantemente: la humanidad tiene por primera vez en la historia de su constitución en sus propias manos el destino de la especie humana. Ahora bien, la articularidad de la complejidad a las prácticas pedagógicas rurales se expresaría a través de las siguientes competencias específicas. El maestro debe ser un lector de dinámicas emergentes, todas las novedades que surgen, entendiendo emergencia en el concepto de Morán. La hipercomplejidad como forma de repensar nuestro destino planetario. Y el conocimiento del conocimiento, como lo plantea Morán también. La autoecoorganización sería una competencia donde todos los propósitos deberían girar en torno a la supervivencia humana. Hay que comprender la vida como emergente de la historia de la Tierra y a la humanidad como emergente de la historia de la vida terrestre. Decía esto por allá en el 2003 el señor pensador Morán. Y por último, no menos importante, una interioridad psíquica. Empoderamiento del espíritu humano. Esa sería la última competencia específica: salir de la prehistoria del espíritu para desarrollar la capacidad de empatizar con los seres vivos. Estas diferentes competencias, desde la bioética y desde el pensamiento complejo, se articularían a la práctica pedagógica para potenciar esos contextos. Muchísimas gracias por su atención y disculpen cualquier equivocación.